Saludos, en este video tutorial conoceremos lo que sería la herramienta, conceptos básicos y estructura básica que utilizaremos en el presente curso de programación. En este curso de programación utilizaremos el lenguaje de programación C++ y el editor de código de C++. Si tú quieres utilizar otro editor, solamente asegúrate que estás trabajando con la estructura del lenguaje de programación C++. Todos los códigos que llegues a ver en este grupo de videotutoriales se realizaron con el editor de C++. Comencemos. Para iniciar, una variable en programación se conoce como un espacio reservado en memoria capaz de almacenar información tipo texto, tipo número. ¿Cómo declaramos una variable o cuál es la estructura que utilizaremos en nuestros códigos de programación al declarar una variable? Tenemos que marcar el tipo de variable y el nombre de la variable. En la parte de abajo aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí podemos ver el tipo de variable char, que sería un carácter, el int, que sería un número tipo entero, el float, que sería para números tipo flotante o de punto decimal. En estas estructuras podemos observar que tenemos el tipo de la variable y el nombre de la variable. Al final tenemos punto y coma. Aquí a un ladito tenemos lo que sería una declaración e inicialización de las variables. ¿Qué quiere decir? La declaración me va a marcar nuevamente el tipo de variable, el nombre de la variable, pero al final tengo un valor asignado. Esto quiere decir, tengo este tipo de variable, el nombre de mi variable, pero ya tengo guardado un valor o propiamente inicialicé esta variable con este valor. El que sigue también es carácter, pero tenemos esto que se conoce como cadena. Esta cadena se utiliza más que nada para un texto más largo, que yo pudiera agregar así una serie de caracteres o varios caracteres. Esto se conoce directamente como cadena. En el caso de las cadenas, solamente es el nombre de mi variable y al agregar este tipo de llaves cuadraditas o paréntesis cuadrado, puedo agregar aquí la longitud del texto que va a poder almacenar mi variable tipo cadena. En la parte de abajo tengo int, que sería el tipo de variable entero. Tengo el nombre de mi variable y aquí marqué que se va a guardar el valor 123. Mi variable número está inicializado con el valor 123. En la parte de abajo tengo un float, que sería un valor de número decimal o con punto decimal. Podemos observar que viene el nombre de la variable como numDecimal y su valor sería el 2.5. Todas estas estructuras al final vienen con un punto y coma. Más adelante las utilizaremos. Otra estructura muy común que llegamos a utilizar es esta de mostrar en pantalla. Si yo quiero mostrar un texto en pantalla, algo que vea mi usuario en la interfaz y todo, voy a utilizar la función printf. Se coloca paréntesis y el texto que quiero que se muestre va entre comillas y al final punto y coma. Tengo este directamente solamente me mostraría lo que sería un texto de manera directa, pero si yo quiero que me muestre una variable o el valor de una variable en particular, utilizo la segunda estructura que me dice printf, el texto que estoy utilizando, el tipo de variable que voy a mostrar y el nombre de dicha variable. ¿Esto qué quiere decir? Printf, le estoy diciendo muestra en pantalla, mi texto me dice valor de carácter, el puro texto valor de carácter, si yo quisiera mostrarlo, lo podría haber puesto valor de carácter entre comillas, pero aquí estoy agregando un
símbolo de porcentaje C o % C. Este % C me está indicando el tipo de variable que quiero que se presente en ese momento. El tipo de variable le estoy marcando que va a ser una variable tipo carácter y al final el nombre de mi variable. En este caso estoy indicando que es una variable llamada carácter. Lo mismo ocurre en el ejemplo de abajo, me dice printf, valor de la cadena, recuerden que estábamos mencionando como una cadena de texto. Si después de ese valor de cadena quiero agregar una variable o propiamente el valor que contiene una variable en particular, nuevamente agrego %s. Ese es el nombre para el tipo de variable que estoy utilizando. En este caso sería una variable tipo cadena o lo que seríamos como una cadena de texto o un texto un poco más largo. El siguiente igual podemos ver lo que sería valor del número, solamente que este se maneja %i, que es para números enteros, y en el último ejemplo me dice %f, que correspondería a los valores de números decimales o con punto decimal. Otra herramienta muy útil es el uso de los comentarios. En el caso de los comentarios son líneas de código que propiamente no van a ser ejecutados, más bien va a aparecer en todo mi código de programación, pero para lo que sería mi herramienta de programación los va a ignorar. ¿Esto qué quiere decir? Son instrucciones o líneas que van a aparecer ahí, pero para el lenguaje de programación los va a ignorar. Entonces diríamos, ¿para qué me sirven? Me van a servir para ayudarme a mí como desarrollador. Los comentarios me van a ayudar a agregar notas, me van a ayudar a agregar análisis, observaciones, detalles o información general referente al código de programación o al programa que yo estoy realizando. Si yo agrego doble diagonal, serían los comentarios unilínea, quiere decir que solamente puedo agregar renglones o comentarios que abarquen solamente una línea de texto o un renglón. Si yo quiero agregar un comentario que abarque varios renglones, puedo agregar este estilo, diagonal asterisco y finaliza con asterisco diagonal. Aquí vamos a mencionar lo que sería la estructura básica. La estructura básica en el lenguaje de programación C++ va a contener en la parte superior las librerías. Después de las librerías se va a mencionar una función principal, abre y cierra llaves, y aquí tengo que colocar todo mi código. De este lado tengo lo que sería un ejemplo un poquito ya más técnico, donde aquí tengo esta estructura que me dice un símbolo de include. Bueno, tengo lo que sería el hashtag include y entre paréntesis triangulares estudio.h. Aquí tengo el hashtag include y entre paréntesis triangular stdlib.h. Estas dos son librerías que se llegan a utilizar en la mayoría de los programas. Hay algunas librerías especializadas para lo que son algunas funciones matemáticas, hay algunas librerías que a lo mejor nos van a ayudar para a lo mejor obtener los valores de, no sé, de algún valor constante. Dependiendo el programa, dependiendo lo que yo quiera resolver con mi programa, son las librerías que voy a utilizar. Ahorita solamente estoy colocando estas como un ejemplo general. Vamos a colocar librerías y luego la función principal. La función principal se marcaría con main, abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchetes. Es importante que llave que abro, llave que tengo que cerrar, y en esta área iría mi código. Vamos a abrir lo que sería nuestra herramienta de C++ para que veamos esta estructura básica ya dentro de nuestra herramienta de programación o nuestro editor de código. Este es el ambiente de Dev C++. Cuando yo voy a abrir un archivo nuevo, voy al lado izquierdo, aquí me dice la opción de nuevo y le voy a colocar archivo fuente. De acuerdo a la estructura básica que estuvimos comentando, lo primero que voy a hacer es agregar mis librerías.
Voy a agregar lo que sería include stdio.h. Voy a agregar stdlib. Existen muchas más librerías, pero estas son las más comunes. Agrego mi función principal, mi main, y abro y cierro mis llavecitas. Aquí en esta parte dijimos va a ir nuestro código. ¿Qué más voy a utilizar? Tengo mis librerías y mi función principal. Cada vez que yo vaya trabajando y eso, aquí voy a tener lo que sería compilar. Cuando yo compilo un código, me va a pedir, antes de compilarlo, debo de guardarlo con algún nombre. Lo voy a guardar aquí como estructura básica. Aquí me dice el tipo de archivo, que sería un .cpp. Aquí puedo ubicar de todos modos la ubicación. Ahora sí que puedo asignar el lugar en el que quiero que se guarde. Y al final le digo guardar. Listo. Si hubiera algún error, aquí me lo mostraría en el momento en que se compila. Me mostraría aquí errores o algo. Y al final lo puedo ejecutar. Ahorita no hace absolutamente nada. Simplemente genera las librerías, abre la función principal, pero no hay ahorita una estructura dentro. Lo primero que vamos a hacer, o lo que se recomienda agregar, serían los comentarios. Estos comentarios es más que nada una práctica de programación. Recuerden que si yo voy a utilizar un comentario de más de una línea, colocamos diagonal asterisco y finalizamos con asterisco diagonal. Dentro de esta estructura voy a poder colocar todos los comentarios que yo quiera. Los va a ignorar lo que sería mi herramienta, pero me sirven como un apoyo para mí. ¿Qué puede venir aquí? El título de mi programa, en este caso le voy a colocar estructura básica, voy a colocar mi nombre, puedo colocar mi nombre como una referencia y se recomienda también colocar la fecha en que estamos elaborando este programa. La intención es más que nada es tener una especie de control de versiones o un apoyo histórico de cómo va evolucionando un programa o cómo lo vamos construyendo. Cuando son programas pequeños no hay tanto problema, pero hay ocasiones en que los programas se vuelven muy grandes y se vuelven muy valiosas estas fechas. También puedo agregar aquí una pequeña descripción de qué es lo que hace el programa, el funcionamiento, a todos aquellos elementos que me sirvan a mí de apoyo como desarrollador. Aquí solamente como una estructura general o como un apoyo voy a colocar declaración e inicio de variables. Vamos a colocar propiamente las variables que estuvimos viendo en las diapositivas. En este caso voy a colocar mi tipo de variable char, que sería carácter, igual a elemento A. Tengo el otro char, pero en este caso sería una cadena, que recuerden que en el caso de las cadenas habíamos mencionado estos paréntesis cuadrados y al final puedo agregar lo que sería una cadena de texto. Voy a agregar algunos elementos, un número entero. Y un número flotante, que sería con valor decimal. Aquí como referencia le voy a poner num decimal como valor decimal. Punto y coma. Okay. En este momento ya declaré e inicialicé algunas variables. Tengo mis dos variables tipo carácter. Una es tal cual un carácter, solamente un dígito. Y lo que sería una cadena de texto o una cadena de caracteres que puede almacenar hasta 20 lugares. Aquí solamente le puse el valor de texto.
En el caso de los textos, quiero que observes que utiliza a veces el valor de comillas simple o de comillas dobles. Generalmente es para ubicarlos que son tal cual tipo texto. En el caso de los números no se utilizan comillas porque si yo agregara las comillas se entendería que son variables tipo texto. Los variables tipo número o números decimales no llevan comillas porque en la mayoría de los casos yo los utilizaría para realizar algunas operaciones matemáticas, comparaciones y demás. Si yo voy a colocar una variable tipo texto, pero que es un número, como lo que serían números de trabajador, números de cuenta, direcciones de casas, el número de las casas y todo, tendría que agregarlo dentro de alguna variable tipo texto y obviamente si es un texto el que voy a ocupar como referencia de un número de cuenta, un número de trabajador o algo así, yo lo colocaría en las variables tipo texto. Si lo coloco en una variable tipo número, se entiende o el programa propiamente lo interpreta como que va a ser una variable que se va a utilizar para realizar alguna operación matemática o alguna comparación. En este momento voy a quitar este número de más aquí, solamente para dejarla como referencia mi texto. Si en este momento yo compilo para que revise si hay errores, ya me dijo que no hay error. Si yo ejecuto, quiero que vean que de tomos aparentemente no hace nada. ¿Por qué? O al menos aquí en mi salida no me muestra nada. Ya coloqué mis variables, sí, pero no he dado en ningún momento una instrucción que me diga muéstralas en pantalla. En la parte de abajo voy a colocar esta de muestra en pantalla. Si yo quiero colocar un texto, solamente voy a colocar printf. Aquí le voy a colocar muestra valores. Al final, punto y coma. Printf muestra valores. Me dice que, ahora sí que yo entiendo que debe de mostrarnos este texto en mi pantalla. Voy a guardar. Tengo esta opción de compilar, tengo la de ejecutar y despuesito tengo que dice compilar y ejecutar. Compilo y ejecuto y ya me muestra el texto, muestra valores. ¿Qué más muestra? Solamente muestra el texto, muestra valores, porque no le he dicho que muestre el valor de cada una de estas variables. Si yo quiero que se muestre el valor de cada estas variables, tengo que colocarlo en esta parte. Printf, voy a colocar valor de carácter o variable carácter. Si recuerden, si lo dejo así, solamente me va a mostrar el texto. Si yo quiero que muestre el valor que tiene esta variable, ¿qué tengo que colocar? El texto y al final voy a colocar el nombre de mi variable. De manera adicional, si voy a utilizar aquí una variable, también le tengo que indicar en esta línea la posición en que quiero que se muestre el valor de dicha variable. ¿Qué quiere decir? Si pongo valor de carácter y quiero que aquí se muestre el valor que contiene la variable carácter, tengo que agregar aquí % y el tipo de variable que es este. En este caso, el valor o el tipo que estamos utilizando sería %C, que es la estructura que se utiliza para las variables tipo carácter. Yo voy a guardar, voy a compilar y ejecutar. Y si vemos, me dice muestra valores, valor de carácter, :A. Esta A de dónde viene es el valor que tiene mi variable. Voy a hacer lo mismo con las demás. Printf, valor de cadena. En este caso, como es una cadena de texto, voy a tener que usar el tipo de variable o más bien el módulo que sería %S y aquí le voy a colocar el nombre de mi variable. En este caso sería cadena.
Voy a agregar valor de número entero. Aquí por el tipo se cambia por %i y el nombre de mi variable que sería número. Aquí valor de número decimal. En el caso de las variables de tipo decimal se utiliza por %f y voy a agregar aquí el nombre de mi variable, numDecimal. Voy a guardar, voy a compilar y ejecutar. Y aquí tengo muestras valor, valor de carácter A, valor de cadena texto, valor de número entero, 1, 2, 3, valor de número decimal, 2.7. Si en un momento dado aquí aparece todo corrido, ¿por qué? Yo lo hice aquí con saltos de línea o lo fui distribuyendo en distintos renglones, pero nos muestra en la ejecución todo corrido o todo en una sola línea porque no hemos agregado una instrucción que haga referencia al salto de línea. El salto de línea o enter lo voy a obtener con esta estructura que se llama antidiagonal n. Aquí voy a agregar un antidiagonal n, lo que sería un enter o salto de línea. Aquí al inicio voy a agregar otro. Yo puedo agregarlo al inicio, puedo agregarlo al final, puedo agregarlo en medio, dependiendo la ubicación donde yo quiera mi enter o salto de línea. Yo aquí los voy a agregar al inicio, pero yo insisto, podría haberlos agregado al final. Listo. Yo guardo. Aquí me equivoqué yo. Guardo, compilo y ejecuto. Primero compilamos. Y ahora ejecutamos. Listo. Muestra valores, tengo los saltos de línea, tengo un enter y aquí directamente marco un segundo enter, valor de carácter, valor de cadena, valor de número entero, valor de número decimal. Listo. Recuerden que este texto es el que me muestra en un momento la ubicación de donde va a mostrarse mi variable. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cambio esto, por decir, dice valor de número entero, así aparece mi texto. Si yo coloco en esta área mi %i, le dice valor de número entero, pero le dije que coloque el valor de la variable aquí en medio. ¿Qué va a pasar? Guardo, compilo y ejecuto. Miren, dice valor de, aquí coloco el valor de mi variable, número entero. El ideal, al menos en este ejemplo en particular, debería quedar aquí. Pero aquí podemos ver que en un momento dado podemos aprovechar para cambiar de lugar o colocar en el lugar que queramos nosotros nuestras variables. Voy a regresar como estaba. También recuerden que es importante que agreguen todos sus espacios, dependiendo de lo que vayan a realizar. En este editor, cuando yo ejecuto, guardo, compilo, cuando yo ejecuto, podemos ver que me muestra y al final me da la opción de presionar una tecla para continuar. Hay editores que en un momento dado, así como está mi código, cuando yo lo ejecuto, me muestra esta pantalla y se cierra en ese momento. ¿Por qué? Hay algunos editores que realizan la operación y luego finalizada cierran este espacio de ejecución. Si tú te enfrentas en un editor a esa situación que ejecute mi programa y no me deja ver esto, es decir, no me deja ver el resultado de los códigos, es probable que tengas que agregar esta línea adicional. System, entre comillas, pause. Este system pause y al final punto y coma, lo que me va a permitir realizar es que va a realizar la compilación, va a ejecutar y al final, de todos modos, me va a dar la opción de que se pause para marcar una tecla.
¿Para qué me sirve? Yo insisto, en este editor no hay tanto problema porque yo puedo comentar esta línea, guardo, compilo y ejecuto, me muestra los resultados, me dice cuánto se tardó y al final presiono una tecla para continuar. Funciona bien. Si yo la desactivo y propiamente vuelvo a ejecutar, guardar, compilar y ejecutar, se ejecuta. Aquí podemos de hecho observar que si me marcó ahora de presionar una tecla para continuar aquí en la parte superior, quiere decir que está pausando antes de hacer alguna ejecución adicional. Yo puedo marcar y aquí ya me muestra donde finaliza mi programa. Lo que estamos viendo o lo que está haciendo en realidad es que aquí genera una pequeña pausa antes de salir. Yo insisto, esta línea propiamente es opcional, pero me va a ayudar a pausar en aquellos editores de texto o aquellas ejecuciones o herramientas en que se ejecuta un código de lenguaje C++ y solamente me muestra la pantalla negra y en ese momento se cierra mi programa y no me deja ver el resultado de este código. Muy bien. Recuerden guardar constantemente sus códigos porque hay veces que realizamos cambios, pero si no los he guardado, la ejecución todavía va a corresponder a una versión previa. De igual manera, como comentario adicional, cuando ustedes guardan su código y van a la ubicación de sus archivos, van a tener estos dos tipos de archivo. Este que me dice estructura básica y me dice tipo de archivo C++, que es mi archivo de tipo código fuente, y este de estructura básica que me dice tipo aplicación. La aplicación correspondería solamente al programa ejecutable. Yo puedo marcar a la ejecutable, entro directamente a la aplicación o al resultado de este programa sin tener que ver directamente el código. Si voy a editar código, es propiamente en los archivos tipo C++ o con extensión .cpp. Si voy a ver solamente el resultado, lo voy a hacer desde la línea de aplicación. Cada vez que yo genero un código, tengo pero cuando yo lo compilo y ejecuto, se va a generar por archivito tipo aplicación. Ahora veremos cómo solicitar datos o información a los usuarios que utilizan nuestros programas. Para ello vamos a utilizar la función scanf, después me pide el tipo de variable, comita ampersand y el nombre de la variable donde se va a guardar dicha información. Aquí en la parte de abajo tengo un ejemplo donde me muestra printf, escriba su nombre. Este print solamente me muestra el texto, pero despuesito agregué scanf, donde viene scanf, abro, cierro, tiene el tipo de variable, sería mi %, ampersand, y al final el nombre de mi variable. Aquí lo que me está indicando es, voy a poder leer el texto, escriba su nombre, y despuésito voy a tener la posibilidad, yo y todos los usuarios, de utilizar el teclado de nuestra computadora para ofrecer datos o la información que nos solicitan. En este caso puedo observar que el tipo de variable es una cadena de texto porque es el %s en el tipo de variable y se va a guardar dentro de la variable llamada nombre. Vamos a nuestro editor de código para que veamos esto en acción. Regresé a mi editor de código, a lo que sería mi herramienta de C++. Voy a abrir un nuevo archivo fuente. Aquí está. Vamos a colocar nuevamente nuestras librerías. Colocamos función main.
agrego comentario. Solamente le voy a poner como solicitar datos y la fecha. Yo insisto, aquí puedes colocar una descripción, qué es lo que se hace, las funciones que estamos utilizando y demás. Voy a colocar aquí nada más variables. En este caso voy a colocar mi variable carácter, la habíamos mencionado, nombre. Le voy a poner aquí 30 igual a comillas. Si yo comparo esta con el anterior, aquí yo ya había dado una variable de cadena, o lo que sea char, carácter cadena, y le había dado el espacio de 20, y aquí ya asignaba yo directamente un texto, o el valor que iba a tener esta variable, y después lo veíamos reflejado. En este caso, porque es información o es un valor que voy a recibir del usuario, se recomienda colocarlo de esta manera, es decir, voy a poder recibir un dato, pero en este momento no tengo nada o sería como un carácter tipo vacío. Si en un momento dado yo colocara aquí algún nombre que le pusiera Juanito, Juan, alguna cosa así, tendría este valor, pero después al solicitarlo se va a sobreescribir. Pensando en que ahorita, si yo desde un inicio quiero dejarlo sin nada, lo puedo dejar así. Si yo quisiera dar aquí un valor, pues lo puedo hacer, pero después de todos modos se va a sobreescribir. Entonces voy a colocar mi variable de nombre y voy a colocar otro carácter, pero le voy a poner de nombre edad, otra cadena edad. Lo voy a asignar a 3 y igual lo dejo a nada. Recuerden que esto solamente lo estoy poniendo porque son caracteres vacíos o cadenas vacías. Aquí voy a colocar ahora sí solicitar datos. Para solicitar datos, bueno, de hecho lo voy a colocar como muestra y solicita datos. Voy a colocar aquí de primera instancia un printf. Para que me diga, escriba su nombre. Al final punto y coma. Aquí solamente por cuestión estética le voy a dejar 2 espacios y una antidiagonal. Solamente es por cuestión estética. Un scanf, recuerden aquí en el scanf habíamos mencionado, voy a colocar mi porcentaje, que sería el tipo de datos, que en este caso al ser una cadena, lo voy a poner como %s, coma, voy a colocar mi ampersand y nombre. Este nombre es el nombre de mi variable, o sea, quiere decir, escriba su nombre, scanf me va a decir, ok, te doy la posibilidad de escribir esta información y ¿dónde lo vas a guardar? Se va a guardar en la variable o dentro de la variable nombre. Lo que yo escriba va a ir a la variable nombre. Voy a volverlo a repetir, escriba su edad. En este caso, igual me dice scan, lo dejo igual, solamente voy a cambiar el nombre aquí a edad. En este programa que ahorita hicimos, tenemos la opción de que me miden nuestros datos y los podemos agregar. Voy a guardar
Aquí en el nombre le voy a poner solicita. Recuerden que ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran a sus archivos. Voy a guardarlo. Voy a compilar y ejecutar. Compiló, no hubo ningún error. En el caso me dice escriba su nombre, le voy a poner Mariana, escriba su edad, ahorita le voy a agregar nada más 3 valores y después me dice que se generó y presiono una tecla para continuar. ¿Qué pasó? Realmente tendríamos a lo mejor la duda, si lo está haciendo, no lo está haciendo, ¿qué es lo que está ocurriendo? En este programa o las instrucciones que hasta el momento le dimos, solamente colocamos que nos solicitara los datos, pero no le hemos dicho en ningún momento dado, muestra esos datos o presenta esos datos como una especie de control de que nos diga datos ingresados o que nos muestre los datos a integrar y todo, ¿ok? Le puse muestra texto y solicita datos, ya está. Aquí le voy a colocar un comentario, mostrar datos. Mostrar datos ingresados. De mostrar datos ingresados simplemente lo estoy haciendo igual como un control y ya solamente para verificar que sí se esté guardando de manera correcta la información que yo estoy asignando. Si yo lo voy a colocar, voy a colocar en mi bloque printf, abro, cierro, punto y coma. Puedo escribir saludos, coma, su nombre es, 2 puntos. Recuerden que decíamos, si yo quiero colocar saludos, su nombre es, aquí voy a agregar comita y el nombre de mi variable, nombre. Recuerden que yo les decía, voy a colocar mi texto, saludos, coma, su nombre es, tengo que colocar la ubicación donde se va a encontrar mi variable. ¿Cómo logro colocar la ubicación? Con el %s o propiamente % y el tipo de variable que estoy guardando y el nombre de la variable. Es decir, mi texto y ya después el valor de la variable que estoy aquí haciendo una referencia. Voy a hacer lo mismo con la edad. Le voy a agregar aquí nada más su edad es. Aquí por el tipo de valor que nosotros colocamos lo puedo dejar todavía %s, pero aquí en mi nombre de variable va a ser edad. Voy a guardarlo. Voy a compilar y ejecutar. Aquí me marca un error. Déjenme ver. Me dice... aquí ya me di cuenta. Tengo un error aquí porque mi nombre de variable le puse printf y es printf. Nuevamente guardamos, compilo y ejecuto. Listo. Escriba su nombre, Mariana. Escriba su edad. Me dice saludos, su nombre es tal, su edad es tanto. Aquí, ¿qué está ocurriendo? Aquí yo lo puse, no le puso una diagonal N, no le puse nada, entonces lo está mostrando de manera corrida. Si por una cuestión de presentación, si yo quiero agregar aquí directamente un salto de línea, lo agregamos. Recuerden que estos saltos de línea lo podemos colocar en cualquier momento, en cualquier lugar, aunque solamente lo hacemos por mejorar presentación. Compilamos, nombre a lo mejor, no sé, Rita.
Escriba su edad, a lo mejor le pongo aquí 25. Su nombre es Rita, su edad es 25. Listo. Yo insisto, si en un momento dado fuera necesario o solamente yo lo voy a hacer por una buena práctica, voy a agregar el System Pausa. Más que nada, esto lo hago pensando en que hay ocasiones en que nosotros llegamos a trabajar en un equipo de cómputo con un cierto editor y hacer nuestras propias pruebas, pero si nos llevamos estos códigos a otra computadora donde se maneje otro tipo de editor, no estamos tan seguros si en un momento dado si va a pausar los códigos o va a ser necesaria la instrucción. Escriba su nombre, a lo mejor le voy a poner a Mario. A lo mejor a 57. Listo, saludos, su nombre es Mario, su edad es 57 y mi tecla. Aquí podría agregar incluso por una cuestión de estética adicional, otra diagonal N. Guardamos y ejecutamos. Listo. Para finalizar y solamente como un comentario extra, un comentario adicional, vamos a hacer énfasis en lo que se conoce como la estructura dentada o propiamente con sangrías, que lo único que se hace referencia es de que si yo agregué mis comentarios y a lo mejor agregar aquí con mi tecla tabulador algún pequeño espacio o espaciado. La intención de hacer estos espaciados es que sea más fácil estructurar o ver nuestras líneas de código o las instrucciones que estoy manejando. Aquí realmente va a funcionar de igual manera si lo dejo hasta el inicio del renglón como lo dejo salteado. Claro que al yo agregar aquí mi línea de comentarios variables, aquí veo ya directamente cuáles son mis variables. Al yo ver de primera instancia muestra texto, aquí ya lo puedo ver. Igual aquí en los datos de ingreso lo puedo recorrer. Este tipo de estructura se maneja como dentado. Para manejar los espacios nos ayuda un poquito más a lo que es el análisis, nos facilita encontrar variables, nos ayuda a encontrar ubicaciones. En este caso a lo mejor no habría mucha diferencia si los dejo aquí a nivel del inicio a tener una estructura un poquito más dentada. Realmente no hay mucha diferencia, pero en algunos códigos más adelante vamos a revisar las virtudes o ventajas que tiene trabajar con un código dentado. Propiamente es para facilitar análisis y estructura en general, sobre todo cuando buscamos errores y cosas por el estilo. Guardamos y ejecutamos simplemente para que veamos que trabaja de la misma manera sin problema. Listo.